Se tardaron bastante, pero por fin llegaron. Recientemente tuvimos un boom por el tráiler de Daredevil Born Again, uno de los grandes proyectos que tiene programado Marvel para este año, pero obviamente no es el único. Y si hay otro proyecto de Marvel Studios que puede ganarle en popularidad y emoción por parte de la audiencia a esa tan esperada serie, ese sin dudas podría ser Los Cuatro Fantásticos, que apenas hoy estrenó su tráiler y ya tiene millones de visitas. Y a pesar de que realmente no falta tanto para su estreno, para hacer la espera de su llegada algo más corta, me gustaría hacer un repaso por la historia de estos personajes y analizar por qué esta sin dudas podría ser de las películas más esperadas de todo el UCM. Si bien no tuvieron éxitos tan destacados en el cine, de los que después vamos a hablar, Los Cuatro Fantásticos significaron mucho para Marvel Comics. Los personajes debutaron en 1961 en justamente Fantastic Four 1, creado por Jack Kirby y Stan Lee. A pesar de que Marvel Comics ya venía sacando historias de otros personajes en ese momento, tanto Jack como Stan Lee volcaron un concepto en Los Cuatro Fantásticos que cambiaría la historia de los cómics de superhéroes para siempre. Y fue en el momento de salida del primer cómic de los personajes que Timely Comics adquirió el nombre de Marvel Comics como lo conocemos hoy en día. Por esos años, antes de la llegada de este nuevo grupo, los superhéroes más exitosos como Batman, Superman o hasta Capitán América en un inicio, eran personajes muy idealizados, que no tenían fallas. Eran héroes perfectos que luchaban contra el mal, pero no tenían dilemas internos o problemas relacionados con sus personas. Y fue con la aparición de Los Cuatro Fantásticos que esa idea cambió, al presentar un equipo tan heroico como humano, conformado por Ben Grimm como La Cosa, Reed Richards como Mr. Fantástico, Susan Storm como la Mujer Invisible y por último Johnny Storm como la Antorcha Humana. Ya desde su primera aparición el grupo de personajes presentaban problemas cotidianos, rivalidades y conflictos amorosos entre ellos, problemas de hermandad, envidia, frustración, inmadurez, etcétera, etcétera. Lo que hacía de las historias de estos cuatro héroes algo más complejo y quizá no tan superficial. Stan Lee siempre mencionó que para él una de las características narrativas que hacen de un héroe algo interesante es mostrar su lado vulnerable, imperfecto y humano con el que podamos familiarizarnos. De más está decir que Stan Lee de hecho nunca fue muy fan del Superman de esa época. Si bien respetaba el personaje obviamente por el impacto que había tenido en los cómics, le parecía algo aburrido debido a ser un héroe excesivamente perfecto y poderoso, por lo que decidió darles un camino diferente a sus personajes de Marvel Comics. Pero volvamos a Los Cuatro Fantásticos. Su primera aparición no solo definió el nombre de Marvel Comics, ni tampoco solo definió la manera en que la compañía mostraría a sus héroes, sino que también fortaleció mucho el concepto de un universo compartido entre sus propios personajes, ya que en las primeras historias de Los Cuatro Fantásticos se presentaban personajes como Black Panther, Silver Surfer, Galactus, los Inhumanos, que después todos tendrían sus historias individuales o sus apariciones en los X-Men o los Vengadores. Así que sí, sin dudas este cómic y los números que le siguieron fueron de las historias más importantes para Marvel, ya que Los Cuatro Fantásticos innovaron y propusieron un estilo que definiría a la compañía. Los años pasarían y estos héroes se consagrarían como personajes emblemáticos con grandes y trascendentes historias en los cómics, hasta que llegaron a la TV con una serie de animación en el año 67. También tuvieron otra en el 78 en la que casualmente Antorcha Humana no aparecía en el show debido a problemas de derechos de autor, aunque en ese momento se corría un rumor falso de que decidieron no poner al personaje por miedo a que los niños se quieran prender fuego. Y también tuvieron otra serie animada en 1994 basada en los cómics clásicos, siendo esta la más exitosa y recordada hasta la fecha. Pero como todos saben, fue en el 2005 que Fox, compañía que tenía el derecho de los personajes en ese momento, tanto de los X-Men como de los Cuatro Fantásticos, y debía hacer uso de ellos para no perder dicha licencia, decidió llevar a cabo la primera película de los Cuatro Fantásticos en live action, invirtiendo más de $100 millones para su producción. Sí, esa película llena de comedia que exploró el origen de los personajes, que también se mantuvo con una estética bastante apegada a los cómics y que terminó siendo algo intrascendente pero muy divertida, con Chris Evans, Michael Chiklis, Jessica Alba e Ioan Gruffudd. Una adaptación que para mí logró mostrar un buen carisma y una buena química en el equipo. No todo salió perfecto,
efecto, obviamente, tiene varias cosas algo cuestionables, pero yo guardo buenos recuerdos de esa versión. De hecho, como saben, fue en esa versión que Chris Evans salió interpretando a Antorcha Humana, a quien después veríamos poniéndose en la piel de dicho personaje para hacer un cameo en Deadpool y Wolverine, el cual tuvo un buen recibimiento, así que quiero creer que yo no soy el único que no odia esa versión. Y gracias al éxito en taquilla de Los Cuatro Fantásticos en el 2005, debido a que logró recaudar más del triple de su presupuesto original, solo 2 años después llegaría su secuela, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, que en líneas generales mantiene un poco la misma fórmula que la anterior, no siendo ni muy arriesgada ni desagradable, pero sí siendo la culpable por mi fanatismo por Silver Surfer y mi interés por sus historias más adelante. A decir verdad, ambas películas recibieron opiniones bajas por parte de la crítica especializada y algo mixtas por parte de la audiencia. Puedo decir que para mí son películas que podría disfrutar a día de hoy con ese ritmo rápido, ese estilo de los 2000, cómicas, entretenidas y obviamente jugando el factor nostalgia. Pero sin dudas yo no puedo decir lo mismo de su siguiente adaptación cinematográfica. Después de la secuela con Silver Surfer en el 2007, Los Cuatro Fantásticos permanecieron un tiempo inactivos tanto en el cine como en la TV. Si bien sus películas no habían estado tan mal, tampoco habían dejado en un punto muy alto a los personajes. Y su nuevo remake en el 2015 llegó para enterrarlos aún más. O mejor dicho, para desenterrarlos, escupirlos, pisarlos y después enterrarlos más abajo. Los Cuatro Fantásticos del 2015, dirigida por Josh Trank, fue la película basada en personajes de Marvel, o mejor dicho, de superhéroes, peor recibida de la historia, con un 9% en Rotten Tomatoes. Una cinta que no tenía un mal elenco realmente, con Michael B. Jordan o Miles Teller, ni tampoco un presupuesto tan bajo, pero realmente fue un fracaso. Sufrió tener que ser regrabada en varias escenas durante su producción, también tuvo conflictos creativos entre el director y las decisiones que tomaba la productora, efectos especiales muy poco deseables para esos años, y al final con una historia que se alejó de cualquier esencia existente de Los Cuatro Fantásticos, resultando para muchos una muy decepcionante película de ciencia ficción. Realmente siendo más una consecuencia de que Fox debía de realizar algo con los personajes para no perder sus derechos, así como estaba en el contrato, más que realmente la intención de contar una buena historia. Es que miren esto, ¿no se supone que estos dos son hermanos de sangre? Miles Teller, te admiro, pero ese traje deja mucho que desear. Iba a hacer una broma con la cosa, de verdad, pero es que miren a Doctor Doom, hasta la cosa parece increíble al lado de ese diseño. En el 2015, el año de estreno de ese último remake de los personajes, Marvel Studios, quien no contaba con los derechos de Los Cuatro Fantásticos, estaba desarrollando su exitoso universo cinematográfico, estrenando recientemente Guardianes de la Galaxia o Vengadores Era de Ultron, mientras que esos 4 personajes tan amados, que deberían de estar en las manos correctas, estaban siendo despreciados y siendo adaptados de una manera que poco honor les hacía. Esa pobre película marcó el fin de la era de Los Cuatro Fantásticos con Fox. Lo que de hecho sería una grandiosa noticia, debido a que en 2019 Disney, productora dueña de Marvel Studios también, compró Fox por $71 millones. Lo que los fans de Marvel celebraron, ya que solo significaba que personajes como Deadpool, los X-Men y los Cuatro Fantásticos solo pertenecerían a Marvel Studios, quienes ahora podían hacer lo que quisieran con sus personajes. Y apartando a los X-Men o Deadpool, que ya sabemos lo que pasó, había un interés real por los Cuatro Fantásticos. Un deseo tanto de Marvel Studios como de los fanáticos por hacer justicia a uno de los grupos más importantes de la compañía desde su creación. Marvel Studios prometería una intención real de contar la historia de estos personajes. A partir de ahí, Marvel comenzó a hacer uso de su licencia, dándonos grandes momentos, como la aparición de Mr. Fantástico interpretado por John Krasinski en Doctor Strange Multiverse of Madness, a pesar de que ahí mismo se revelaría que este era una versión alternativa de otro universo y no el que veríamos eventualmente formando parte del equipo oficial. También, como mencioné antes, apareció Chris Evans como la Antorcha Humana, como un breve cameo en Deadpool y Wolverine, pero que obviamente tampoco sería la Antorcha Humana definitiva para el UCM.
pero todos sabíamos que la confirmación de una cinta del equipo no se encontraba lejos. Por lo que hace algunos años, en la Disney Investor Day, un evento que organiza Disney anualmente en el que presentan muchos de sus nuevos proyectos, Marvel nos dejaría saber que los Cuatro Fantásticos no se encontraban lejos. Y fue en 2023 cuando oficialmente se anunciaría la primera película de Marvel Studios con los personajes, llamada Fantastic Four: Primeros Pasos para este 2025. Y realmente desde esa revelación casi que no hemos tenido ni una pizca de contenido publicitario de la película, más allá de algún arte promocional y la revelación del elenco. El amado Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Cosa. Como digo, realmente hubo muy poca cosa mostrada, algún video filtrado, alguna imagen promocional, pero a pesar de que la película esté inicialmente programada para el 25 de julio, hasta hace nada casi no teníamos rastros de la misma, lo que hacía pensar que quizá podrían retrasarla un poco. Pero fue hoy, el 4 de febrero, que Marvel Studios se dignó a sacar el tráiler, después de hacernos esperar y volver a esperar. No, God! No, God, please, no! No! ¡No! Aunque sí debemos mencionar que la campaña publicitaria está siendo muy creativa. La estética retrofuturista, la referencia a la salida del primer cohete a la luna, vinculada con el origen de los Cuatro Fantásticos, hasta la fecha de estreno del tráiler, la cual tiene sentido, 4 de febrero, 4F, 4 Fantásticos. Y sí, el tráiler está fantástico. Ese probablemente es el chiste más quemado sobre este tema. El avance nos muestra la versión más comiquera y clásica de los personajes, interactuando entre ellos, con una conversación de fondo que parece ser entre Reed y Susan y que da a entender que están en una etapa temprana de su identidad como los Cuatro Fantásticos. También vemos algunas imágenes del momento del accidente que los convertiría en superhéroes, por lo que vamos a ver algo de ese suceso en la película. Realmente no creo que tengamos tantas escenas de ellos antes del accidente, debido a que toda esa transición ya fue contada un par de veces. Para mí la película explicará lo sucedido, pero desde el principio girará en torno a otra cosa, e iríamos a ver sobre todo una versión muy temprana pero consagrada de los personajes. Además, la película se llama Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, explorando las consecuencias de lo sucedido y cómo cada uno de ellos aprende a vivir con eso, ya que todo esto de la aceptación de una nueva forma de vida que les toca vivir después de obtener sus poderes es un tópico clásico en las historias de los personajes. El cambio de apariencia permanente de Ben, la ira de Johnny, aunque bueno, realmente nunca se sabe por dónde van a ir los tiros. El cast me parece increíble, sobrados de carisma, muy parecidos a sus personajes en los cómics y sobre todo con esos trajes. Y el diseño de la Cosa es perfecto, es literalmente sacado de las primeras versiones del personaje en los cómics. Y es que después de ver esto, simplemente vean esto, es fantástico. También sale Herbie protagonizando un momento divertido, personaje el cual fue creado para esa serie de animación que mencionaba antes, con el fin de reemplazar la ausencia de la Antorcha Humana por los conflictos con los derechos de autor, y que con el tiempo ese robot se volvió un elemento clásico en la historia de estos personajes. Y por supuesto, como no, también tenemos la pequeña aparición de Galactus, que va a ser la protagonista de todas las miniaturas de YouTube, un personaje que se hizo desear muchísimo en el universo cinematográfico de Marvel, siendo históricamente uno de los villanos más importantes de la compañía. Tenemos confirmada para esta película a Julia Garner interpretando a Silver Surfer, aunque ella no aparece en el tráiler, así que al parecer se lo están guardando un poco, así como también se están guardando a Pedro Pascal en acción como Mr. Fantástico. De ser honesto, voy a estar lamentando un poco el no ver una versión del Silver Surfer de Norrin Radd, debido a que siempre fue el más clásico y trascendente. De hecho, es de mis personajes favoritos de Marvel, tanto por su estética como por su historia y sus apariciones. Pero para esta versión decidieron traer una versión femenina, probablemente siendo Shala Bal quien realmente es el amor de Norrin Radd en los cómics. No me parece una mala opción para este caso, ya que en algún punto los diferencia de la versión del personaje de Silver Surfer que vimos en el 2007, y termina trayendo algo más fresco. Además, no descartemos que eventualmente podría aparecer la versión de Norrin Radd.
Esperemos. Y sí, es un tráiler lleno de detalles, como el clásico edificio Baxter en todo su esplendor, el auto fantástico, Herbie, los trajes, los diseños tan referenciales a la estética más clásica de los personajes. Hace 20 años saldría el primer live action de Los Cuatro Fantásticos. 10 años después de eso tendríamos su para nada fantástico remake, y ahora exactamente 10 años más tarde de ese fracaso, Los Cuatro Fantásticos se hacen presentes en el UCM de la manera más clásica, referencial y adecuada, al menos hasta el momento. Por lo que no es solamente una gran campaña publicitaria con una gran estética, o la pequeña sorpresa de que respetaron muy bien los orígenes de los personajes, sino el contexto que se viene acumulando detrás de eso, lo que significa para los fans, lo importante que es para Marvel en este momento y lo importante que fueron estos personajes para Stan Lee. Pero ahora coméntenme ustedes, ¿vieron el tráiler? ¿Qué les pareció? ¿Es este el proyecto de Marvel Studios que más esperan para este 2025? Quizá es la nueva entrega de Capitán América o Thunderbolts. Todo es válido. Si les gustó el video me ayudarían mucho dándole al botón de me gusta y pueden seguirme en las redes del canal para estar atentos a más contenido. Como siempre, gracias por ver y nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.